final abarca todo el programa de estudios, entonces denle una buena repasada a todos los temas y como les indiqué anteriormente, vamos a tratar de hacerlo de forma general para que no sea tan rebuscado ni complicado el examen, ¿verdad? Pero sí, el contenido es el programa del curso. Ok, gracias. Con gusto. Entonces ustedes me consultaban y se les confundía un poco la jurisdicción voluntaria notarial con la procesal. Entonces tenemos que tener clara, en primer lugar, la legislación aplicable. Entonces, como vimos aquí en la última clase y en las diapositivas, principalmente la legislación aplicable a la jurisdicción voluntaria procesal va a ser el Código Procesal Civil y Mercantil. Además de ello, también tenemos que ver el decreto del Congreso de la República 512 que les comentaba que era de la Procuraduría General de la Nación, la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto Ley número 12583 del Jefe de Estado, Ley de Rectificación de Áreas y Ley de Titulación Supletoria. ¿Por qué? Porque a pesar de ser legislación aplicable, como su nombre lo dice, por ejemplo, esta ley reguladora de tramitación notarial, no es excluyente de la jurisdicción voluntaria procesal. ¿Por qué? Porque si bien la ley regula un asunto de tramitación notarial, puede existir oposición. Y vamos a ver en esa legislación que al existir oposición, se debe remitir el expediente al juzgado correspondiente para que el proceso deje de ser notarial y sea procesal. También es importante que no confundamos que sea voluntario con contencioso, porque si es un proceso contencioso, como el divorcio, por ejemplo, que puede ser voluntario o contencioso, pero si no es voluntario, entonces ya no es asunto de la jurisdicción voluntaria. Entonces, ahí genera un poquito de confusión eso y fue lo que confundió un poquito la última clase presencial en la legislación, pero tenemos que tener claro que a pesar de que sea un proceso notarial, se puede volver procesal. Si es contencioso, ya deja de ser jurisdicción voluntaria. Entonces debemos de tener esa sana crítica y buena interpretación en la legislación para ver qué asunto es exclusivamente notarial, como por ejemplo sería, eh, se me ocurre ahorita la identificación de persona, que únicamente el proceso es faccionar una escritura pública a una persona, entonces ahí no tiene para nada intervención procesal. Otro ejemplo sería esta ley que regula, por ejemplo, la rectificación de áreas. Podemos ver en la ley que es un proceso notarial exclusivamente y que si existe oposición únicamente interviene la entidad responsable, que sería la ley de rectificación de áreas que establece en su legislación, vamos a ver aquí el decreto correspondiente, que establece que la entidad responsable es el Fondo de Tierras. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ejemplos de jurisdicción voluntaria que excluye la tramitación procesal. Entonces, lo que nos compete para esta clase y que tenemos que tener claro es que solo nos vamos a enfocar en los procesos que dan intervención procesal, que ya vimos que el juzgado competente es un juzgado de primera instancia. Entonces, esa introducción de la legislación aplicable a manera de aclarar qué procesos son los de jurisdicción voluntaria procesal. Entonces, aquí les preparé en la siguiente diapositiva, ya podemos empezar a ver los procesos que dan intervención de asuntos de jurisdicción voluntaria procesal. Y podemos ir viendo en el Código Procesal Civil, a partir del libro cuarto y libro, sí, libro cuarto, artículo
401 empiezan los procesos de jurisdicción voluntaria procesal, siendo el primero, por ejemplo, la declaratoria de incapacidad que está en el artículo 406. Tenemos también en ese mismo capítulo la declaratoria de ausencia. Luego tenemos también la declaratoria de muerte presunta en el artículo 411. En cada uno de ellos vamos a ir viendo que existe la intervención judicial o procesal. Entonces, es lo que nos compete de la jurisdicción voluntaria procesal. También tenemos los procesos de tutela, protector, protutor y guardador. Eso está en el artículo 418. Ahí tenemos tres procesos distintos, ¿verdad? Porque una cosa es el tutor, otra cosa es el protutor y también el guardador. Posteriormente tenemos la disposición y gravamen de bienes en el artículo 420 y también las disposiciones relativas al divorcio y separación. Aquí hacemos la aclaración que siempre y cuando sea voluntario, ¿verdad? Porque si es contencioso, deja de ser un asunto de jurisdicción voluntaria procesal. Posteriormente tenemos el reconocimiento de preñez o de parto. También tenemos el cambio de nombre y la identificación de tercero. Ojo aquí, porque el artículo de la identificación de tercero también establece la identificación de persona, pero como les comentaba anteriormente, únicamente es ese proceso de intervención notarial. Entonces, relativo a la identificación, solo compete a la jurisdicción voluntaria procesal la identificación de tercero y lo podemos ver en ese segundo párrafo. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, tenemos otros asuntos de jurisdicción voluntaria procesal, que sería el asiento y rectificación de partidas. También tenemos más procesos de jurisdicción voluntaria procesal en el Código Procesal Civil y Mercantil relativa a los procesos de constitución de patrimonio familiar. Eso lo podemos fundamentar en el artículo 444 y posteriormente también aparecen las subastas voluntarias. Ese es otro proceso de jurisdicción voluntaria procesal, así como los procesos sucesorios, que si recordamos existen los procesos sucesorios testamentarios y los procesos sucesorios intestados. Por último, también se regula en el Código Procesal Civil y Mercantil la sucesión vacante y la partición de la herencia. Y también tenemos en la ley de titulación supletoria el proceso de jurisdicción voluntaria que puede ser procesal a la hora de titular supletoriamente un inmueble. Entonces, ahí tenemos el listado referente a la última clase, que muchos se quedaron con la duda, algunos se acercaron a mi persona a plantear que no tenían claro la diferencia entre los procesos de jurisdicción voluntaria procesal y la notarial, pero creo que la confusión se da porque en muchos de los procesos que son notariales puede existir oposición y ya pasa a ser un asunto de jurisdicción voluntaria procesal, como lo es la identificación de tercero, por ejemplo. Entonces esa es la diferencia y recuerden siempre de no confundirla con la jurisdicción contenciosa, que es otra cosa totalmente distinta, que ya vimos los procesos de conocimiento y ustedes ya tienen claro cuáles son. Entonces, si hay litis o contienda, recordamos que no compete a la jurisdicción voluntaria, únicamente cuando las partes están de acuerdo en plantear los asuntos ante el juez.
Entonces, me interesaba hacer esa aclaración respecto a la última clase presencial que teníamos y el ejercicio que ustedes recuerdan haber hecho. Entonces, con esos temas estaríamos concluyendo el programa del curso. Vamos a estar compartiendo en este momento el link de asistencia para que la llenen ahí y tengan sus puntos de esta noche las personas que se conectaron a manera de que puedan tener ahí esos puntitos extras para su examen final. Entonces, mis mejores deseos y nos miramos la próxima semana. Primero Dios, bendiciones y éxito. Le vamos a dejar abierto ahí unos 15 minutos para que les dé tiempo ahí de llenarlos. The recording has stopped. Licenciado, buenas noches. Disculpe, es que yo venía manejando. ¿Cuándo dijo que nos subiría las notas, perdone? Sí, vamos a tratar de hacerlo a más tardar el día de mañana para que ya tengan su nota antes de su examen final. Ah, perfecto, está bien, muchísimas gracias. Un gusto. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Nick. Buenas noches. Buenas noches, Nick. Feliz noche, Lick. Igualmente. Buenas noches, Lee, gracias. Noche. Feliz Buenas noche, noches, Lick. licenciado. Disculpe que la moleste. En este último parcial tendrá ponderación en lo que es la asistencia, únicamente será el examen valorado en 30 puntos. En este último parcial, la asistencia y los trabajos que hicimos van a ser puntos extras para las personas ahí que tengan nota baja o tengan ahí dificultad de llegar a zona o de ganar la clase. Lo vamos a tomar en cuenta para apoyarlos que no se queden y valorar su esfuerzo. Pero van a tener el examen por los 30 puntos. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno. Le digo una pregunta, disculpe, ¿va a poner algún caso en el examen? No, únicamente vamos a preguntar generalidades. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Muy bien.